vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Bienvenidos entonces a un programa más de Compartiendo la Vida. Como usted sabe, estamos en esta serie de límites. Difícil, pero no imposible de ponerlos. Así que saludamos a las personas que están. Y bueno, les tenemos una pregunta el día de hoy para que ustedes puedan darle respuesta. Queremos que nos cuenten, ahí aparece en pantalla. ¿Es cierto que poner límites significa que estamos enojados? ¿Qué crees tú? ¿Es cierto que poner límites significa que estamos enojados? Nos gustaría que puedas dejarnos tu opinión. Hoy estamos también estrenando esta nueva dinámica en este. Tenemos juguete. Es un buen momento porque esta es la serie el cierre, de esta serie Límites, y vamos a ver cómo está la dinámica entonces con todo esto. ¿Es cierto que poner límites también hay otra pregunta? ¿Es cierto que si te ponen límites te quieren lastimar? A ver, ¿qué opinas tú? Porque conforme vayamos avanzando en el programa, pues vamos a desarrollar o vamos a darte las respuestas. Creo que Alejandro Hay otra pregunta también ahí. ¿Es cierto que poner límites traen culpa? ¿Será que poner los límites pueden traer culpa a nuestra vida? Bueno. Comente, participe con nosotros en este programa y vamos a la luz de la palabra a descubrir. ¿Será que los límites son permanentes, María José? Sí, también esa es vamos a aprender otra todo eso pregunta en este que programa. Tenemos ahí, a ver qué piensas tú, y pues vamos a orar entonces. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este programa y poder iniciar entonces. Señor Jesús, te damos gracias. Te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder utilizar las diferentes plataformas, de poder utilizar la tecnología, Señor, para llevar tu bendición. Todo esto, Señor, se trata no de Celebremos, ni del equipo de líderes de Celebremos, ni de Iglesia Vida Real, Señor. Se trata de ti, de que tú traigas esa sanidad a nuestro corazón. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y esté en cada hogar, para que venga transformación y revelación a nuestra vida. ¿Te parece si empezamos entonces ahí con algún resumen de lo que hemos estado hablando, María José? Recuerdan que comentamos la semana pasada o en el programa pasado más bien que habían ciertos mitos y nosotros le llamamos mentiras, ciertas creencias que tenemos acerca de los límites. Apenas nos dio tiempo de hablar acerca de 2 de esas mentiras que creemos acerca de los límites, pero hoy vamos a tratar de concluirlo. Bueno, de hecho lo tenemos que concluir porque, como te comentamos también en el programa anterior, esta semana que viene, que es la última de octubre y la primera semana de noviembre, vamos a un descanso ministerial como parte de iglesiavillarreal.tv. Es un descanso ministerial que normalmente se toma a mediados de año, pero con todo esto que sucedió con la pandemia no tuvimos oportunidad de hacerlo, entonces se definió que fuera la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, así que no vamos a tener programas por las 2 próximos martes y los 2 próximos jueves, no vamos a tener programa, y es una buena oportunidad para que tú puedas ponerte al día con tu proceso, con tus tiempos con Dios, etcétera. Pero bueno. ¿Te parece que si antes que haces el resumen leemos algunas de las respuestas? Porque está interesante la conversación, entonces vamos a leer. Tiempo de terminar, porque hoy tenemos que terminar, pero es interesante lo que las personas están respondiendo. Beatriz nos dice, poner límites no tiene que ver con el enojo. Vamos a ver, no vamos a darles la razón ni quitarles la razón porque de eso vamos a hablar hoy, pero queremos hacer esta antesala para ver qué piensan ustedes. A ver, el siguiente mensaje, ¿quién nos dice? Sube Elin Castillo, dice, a mí me pasa que cuando intento poner límites, piensan que estoy enojada. Interesante, ¿verdad? Sí, y sí, es válido todo lo que están escribiéndonos ahí. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen. En el programa anterior hablamos de qué son los límites personales, son las reglas y los límites que nos fijamos dentro de nuestras relaciones. Y aprendimos también que las personas con límites saludables pueden decir no a los demás cuando quieren, pero también se sienten cómodos
cuando es necesario abrirse a la intimidad y a las relaciones cercanas. Y esto es base también para hablar acerca de los límites rígidos, porosos y sanos. Te los vamos a mencionar rápidamente. ¿Cuáles son esos límites rígidos cuando evitamos más bien la intimidad en las relaciones cercanas o en otro tipo de relaciones? Es probable que quien tiene límites rígidos, o sea, tiene muy marcados sus barreras, no tiene, protege mucho su información personal, parece muy desapegado, mantiene a otros a distancia, porque ese es como el objetivo al final en los límites rígidos, que no son límites saludables porque son demasiado estrictos tal vez, y entonces evitamos muchas veces poder tener intimidad con alguien o ser vulnerables. Y luego estaban los límites porosos, que ese sería el otro extremo. Que yo se lo voy a poner así de claro, es el otro extremo. Por situaciones de tiempo vamos a avanzar porque eso está en el programa anterior. Lo correcto es poner esos límites saludables. De eso estamos hablando en esta serie. ¿Cómo le hacemos para poner límites saludables? Y por eso es que empezamos a hablar acerca de los mitos o las mentiras acerca de cuando nosotros ponemos esos límites. Sí, y un mito o una mentira común sobre los límites puede definirse como algo que parece verdad, ¿sí? Creemos muchas cosas de los límites que parecen verdad, pero que en realidad son mentiras, por lo tanto son cosas incorrectas que creemos acerca de los límites, por eso nos cuesta tanto ponerlos. De hecho, también en el programa anterior te invitamos a que tú puedas ver el programa anterior y el anterior a este, porque este es el tercer programa, que puedas ver el programa 1 y el programa 2, porque también aprendimos que hay muchos tipos de límites intelectuales, límites físicos, límites económicos, límites en el área sexual, en fin, hay muchas áreas en nuestra vida donde es necesario poner límites. Y si nosotros creemos esas mentiras respecto a los límites, definitivamente no vamos a poner de la forma correcta esos límites. Entonces, los límites son de los que ya hablamos. Hablamos de que si ponemos límites somos egoístas y aprendimos. Me tiraba la pelota y no sé por dónde vas. Yo quiero hablarle. Cierto, si pongo límites, esa es la soy primera egoísta. mentira. Sí. Que yo estoy pensando en las 6 mentiras más que faltan. En las 6 mentiras más. Pensé que ibas a dar todas las primeras mentiras tú. La primera mentira era que si ponemos límites somos egoístas. La segunda mentira era los límites son indicio de desobediencia. Aprendimos que no. Sí, y esta mentira número 2 de los límites son indicios de desobediencia fue más enfocado en esa área de nuestro servicio dentro de la iglesia. Y Alejandro mencionaba algo en el programa anterior acerca de la disponibilidad y la disposición de tiempo. Y a veces por no poder decir que no tengo disponibilidad, tengo toda la disposición de poder hacer algo, pero no cuento con la disponibilidad. Entonces empiezo a quedar mal, empiezo a frustrarme, a no cumplir con aquellas cosas con las que yo me comprometí. Entonces, la primera mentira es: si pongo límites, soy egoísta. Definitivamente no se trata de ser egoísta cuando pongo límites. La segunda mentira: los límites son indicio de desobediencia. Tampoco, por más que alguien esté en autoridad sobre mi persona, si yo no puedo cumplir con esos requerimientos que tienen para mí, es mejor decir que no. Al final, decir que no nos librará de compromisos que a la larga podemos dejar sin concluir, porque nuestras intenciones iniciales al decir sí no fueron las correctas, ¿verdad? El tercer límite, la tercera mentira que hablamos acerca de los límites o mito. Esa es de la que vamos a hablar, porque hablamos solamente. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta tercera, ponga atención, dice: si comienzo a poner límites, me lastimarán. ¿Qué tenemos que decir al respecto de eso? Muchos realmente creemos en los límites, pero nos aterran las consecuencias. Es posible que otra persona se enfade con nosotros debido a nuestros límites, nos ataque o se retraiga, por supuesto, ¿verdad? O sea, puede pasar dos cosas: o se retraiga o nos ataca. Pero Dios nunca nos dio el poder o el derecho a controlar cómo los demás reaccionan o no. O sea, yo no soy responsable de las reacciones de las demás personas, soy responsable de mis acciones. Algunos lo aceptarán
y otros pues no les va a gustar que yo les ponga límites. Sí. Creo que de hecho... Y recuérdese que estamos hablando de poner límites... Sí. Saludables, ¿verdad? Sí, de límites saludables. Creo que de hecho esta es una de las mentiras que más nos hemos creído. Si empiezo a poner límites me lastimarán y no se trata de eso. Y Alejandro nos comentaba algo, muchos realmente creemos y tenemos esa idea totalmente equivocada que si, permítanme, muchos creemos que si ponemos límites nos dan pánico y nos aterran las consecuencias de la reacción de las otras personas sobre esos límites que ponemos. Hoy precisamente en la radio venía escuchando una prédica, no me recuerdo quién era en el camino, pero fue hoy en la mañana, de que yo no soy responsable de las reacciones, de las actitudes de las otras personas, en este caso hacia los límites que yo pongo. Puede ser, como Alejandro nos mencionó, que se vayan a enojar, que se vayan a frustrar, que se vayan a encolerizar, pero eso es responsabilidad de cada una de las personas. Puede ser que nos ataquen si ponemos límites, no podemos decirte que no. Definitivamente eso puede suceder. No podemos tampoco manipular a las personas haciéndoles llevaderos nuestros límites, porque entonces si no, quiere decir que se están convirtiendo en límites porosos, en límites que no tienen que no van a tener ningún resultado. Los límites son una prueba de tornasol, le llama Henry Cloud en su libro Límites, que te recordamos que esta es una de las bases que tenemos para estos programas de límites o esta serie de límites. No, él dice que los límites son una prueba de tornasol y eso es que mide la calidad de nuestras relaciones. Si tú le pones límites a alguna persona y esa persona se enoja, se molesta, se encoleriza contigo, entonces ahí tú puedes medir la calidad de tus relaciones porque quiere decir que no están respetando los límites que estás poniendo. No importa si le ponemos los límites a alguien a quien amamos, que de hecho es a quienes más nos cuesta ponerlos, pero podemos medir la calidad de nuestras relaciones respecto a la respuesta que los demás tienen por la puesta de los límites de parte de nosotros. En nuestras vidas, las personas que respetan nuestros límites, entonces van a amar nuestra voluntad, nuestras opiniones y nuestra individualidad. Escucha esto. Si alguien a quien tú le pones límites respeta esos límites que tú le estás poniendo, ese es el reflejo de que te están amando, de que respetan tu voluntad y que respetan también tu opinión y tu individualidad. Quienes no respetan nuestros límites, entonces nos están diciendo, no es que nos estén diciendo que no nos amen, solamente quiere decir que aman nuestro sí y aman nuestra complacencia. Ojo con eso. Si alguien a quien tú le pones límites, alguien a quien tú amas, no respeta tus límites, no quiere decir que te esté diciendo que no te ama, pero ojo, por favor, que puede ser que solo esté amando tu sí o amando tu complacencia en cuanto a las actitudes que ellos tienen. Y Jesús habló algo acerca de esto y nos dijo en Lucas 6:26, hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense en cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Estaban diciendo, no sean aduladores, ¿verdad? Él estaba diciendo, no sean aduladores, no sean pacificadores crónicos. Qué interesante eso, ¿verdad? Si todos están encantados con lo que nosotros decimos o con lo que usted dice, lo más probable es que esta falsedad, esta sea una falsa verdad o estén falseando la verdad. Poner límites implica entonces decir la verdad. ¿No le pasa a usted que a veces por pena no quiere decir? Sí, y qué interesante. Ay, perdón, termina y después. Hoy sí, no me quiere dejar hablar. La Biblia dice que hace una clara diferencia entre los que aman la verdad y los que no. Por un lado, tenemos las personas que de buen grado reciben nuestros límites, los que aceptan, los escuchan y dicen, me alegra que no pienses lo mismo, me hacen sentir mejor. Esta persona es recta y es justa. Entonces, hay personas que respetan ese punto de vista cuando uno está poniendo límites, entendiendo que lo menos que quiere uno es lastimar. Y hay personas que no, como lo vamos a ver. Sí, y qué interesante lo que Alejandro nos decía de que a veces podemos ser pacificadores crónicos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros muchas veces
no decimos algo que no nos agrada, no damos nuestra opinión por mantener esa paz, que al final es una paz que se mantiene tensa, es como esa... Sería lo que dicen allá en tu pueblo, people pleaser, algo así. Sí, sí. Sí, Vaina Marroquín debería mejor. Estar queriendo quedar bien con todos, y por eso yo no pongo límites, pacificadores crónicos, que está bien, nosotros somos como hijos de Dios llamados a ser pacificadores. Les hemos dicho aquí en Celebremos que nuestra mejor tarjeta de presentación es ser hombres y mujeres pacificadores. Sin embargo, cuando tú te conviertes en un pacificador crónico, probablemente es porque tú tienes miedo a poner límites por la forma en la que los otros van a reaccionar respecto a tus límites, y esa reacción puede hacerte sentir a ti lastimado. Entonces, pon atención a lo que el Señor puede estar hablando a tu corazón. Cuando tú pones límites, no eres responsable de las reacciones de las otras personas, eres responsable de tus reacciones ante las actitudes de las otras personas. Hay otra clase de personas que detestan los límites. Así es, ya hablamos de los que están de acuerdo con tus límites. Sí, que eso sería fantástico, ¿verdad? Que todos nos dijeran, está bien, me parece tu forma de pensar, respeto tu opinión, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. Sin embargo, hay otra clase de personas, y son las personas, y seguramente tú conoces a alguien en este momento, o has conocido a alguien durante tu vida que detesta los límites que tú le has puesto, ¿sí? Creo que todos hemos experimentado o vivido esa mala experiencia de tener gente a nuestro alrededor que detesta los límites. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien detesta los límites que tú le pones? Se resienten, ¿sí? Empiezan a resentirse, te van a intentar manipular para que tú no pongas esos límites, y entonces te invitamos a que tú puedas hacer esa prueba en tus relaciones más allegadas. Empieza a decir que no en algo. Como hemos aprendido, no podemos empezar a decir que no a todo al mismo tiempo, porque no vamos a tener la capacidad de hacerlo, pero puedes empezar con cosas pequeñas para saber qué tanto es la tolerancia de las otras personas para poder recibir tus límites. La unión se estrechará. Si tú pones límites y te respetan, definitivamente la unión se va a estrechar, pero existe una probabilidad, y es que tú te des cuenta que no había mucho en esa relación desde un principio. Cuando alguien no respeta tus límites, por muy cercano que sea a ti, ese puede ser un indicio de que desde el principio no había un respeto, y ese respeto que se necesitaba. Y lamentablemente tampoco vamos a poder obligar a nadie a quedarse a nuestro lado y amarnos porque nosotros pongamos límites. Ese temor que tenemos a veces de que nos dejen de amar, entre comillas, de que nos dejen de respetar o que nos abandonen, puede ser una razón por la cual nosotros no ponemos límites. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que hable a tu corazón, que tú puedas cuestionarte a ti mismo y decir, ¿será que yo no estoy poniendo límites porque me da temor ser lastimado, ser abandonado, que alguien me deje de amar? Así es. Entonces, veamos algunas advertencias al desarrollar límites, porque es probable que las personas sin límites inicien un cambio en la relación con nuestra persona. Se presenten más en desacuerdo y más, ¿cómo se puede? En desaveniencia, ¿verdad? Existe más, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí. Existe más conflicto, por ejemplo, sobre los valores, los horarios, el dinero, los hijos, las relaciones, el sexo. Se puede empezar a sentir amenazado y se va a como poner más irreverente. ¿Sería? Sí, puede ser que esa es una advertencia, o las advertencias. Porque porque ¿qué es lo que pasa? No van a aceptar de una buena manera los límites. Y más adelante vamos a hablar entonces de la culpa, ¿verdad? También. Entonces, la mayoría de las veces puede ser que los límites ayuden a la persona descontrolada, o sea, aquella que no quiere aceptar. Y esto es lo que nosotros tanto te mencionamos cuando hablamos acerca principalmente de la codependencia, porque esta serie de límites se salió de esos temas acerca de la codependencia, porque hablamos mucho de poner límites, insistimos de que hay que ponerlos, pero no sabemos cómo. Entonces, cuando nosotros ponemos límites
y tenemos que orar por eso, para que la mayoría de las veces esos límites que ponemos ayuden a la otra persona o a esa persona que está en descontrol, a esa persona que tiene una mala actitud, una mala forma de proceder, que esos límites ayuden a sentirle tanto dolor, que el dolor sea suficiente como para que esos límites puedan motivarlo a aceptar alguna responsabilidad de lo que están haciendo, de la forma equivocada en la que están procediendo. Creo que de los objetivos fundamentales de los límites son esos, que los límites que pongamos en amor, límites sanos, límites correctos, ¿sí?, sean lo suficientemente buenos como para que es la persona que no está obrando de forma correcta te sienta dolor, porque cuando ponemos límites hay una pérdida definitivamente en la relación, hay una pérdida en cuestiones quizás materiales, hay una pérdida de muchas cosas, y eso lo ideal es que provoque dolor en la otra persona para que pueda aceptar su responsabilidad y pueda entonces empezar a buscar ayuda y a obrar de la forma correcta. Muchas relaciones, de hecho, te queremos contar que muchas relaciones salen fortalecidas después de que se ponen límites. Eso es creo que es uno de la parte de la visión que tenemos que tener al poner límites, que cuando tú pones límites en el nombre del Señor, tu relación con quien le pongas límites, con tu esposo, tus hijos o con quien sea, se salga más fortalecida de lo que ya estaba. Y pues eso... Así es que es lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Necesitamos límites que nos hagan experimentar el dolor de nuestras malas decisiones. Contanos. De nuestras malas decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Uno va a recapacitar, pero ¿qué pasa si esos límites son porosos? ¿O qué pasa si son puestos rígidos, o demasiado rígidos? Que no me dan la oportunidad de recuperarme. Por eso tenemos que entender que los límites tienen que ser sanos. Pero no quiere decir que si usted pone un límite sano, la otra persona va a reaccionar bien, porque lo siguiente que queremos hablar es responder una pregunta. ¿Seremos abandonados o atacados por tener límites? Y la respuesta es, lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Pero esto saca a luz el carácter de la otra persona, o sea, las reacciones de la otra persona, y nos servirá para tomar incluso medidas para arreglar el problema que hemos vivido. Sí, o vivir desconociéndolo, porque muchas veces los problemas salen a luz o la gravedad del problema sale a luz hasta el momento en que nosotros podemos poner límites. No, otra recomendación, no debemos tratar de meternos de cabeza en la tarea de poner límites sin encontrar un lugar seguro o un grupo de apoyo para esta tarea. Así estarás preparado para la resistencia que los demás opondrán a la puesta de límites bíblicos, ¿verdad? Sí. Por eso es importante que en un proceso de codependencia, y es una gran ventaja que el Ministerio Celebremos sea cristocéntrico, porque eso nos va a traer el balance y tenemos que cuidar a nuestro grupo de compartimiento, nuestros compañeros de responsabilidad, nuestro mentor, porque tiene que traernos al balance, sí, ¿verdad? Tenemos que poner límites. Los límites van a traer culpas y lo vamos a ver, por eso nosotros necesitamos un grupo de apoyo, pero que ese grupo de apoyo también esté sano y balanceado. Sí, de hecho, en este libro de límites, no sé ni para dónde tengo que, ahí está, en este libro de límites, no sé cuántas veces el autor, Henry Cloud y también John Townsend, hacen la salvedad que cada vez que vamos a poner límites, que de la forma en la que los vamos a poner, bueno, hacen la salvedad que es necesario siempre tener un grupo de apoyo y un grupo de respaldo para poder poner límites. Si no, ¿a dónde vamos a acudir si los límites, cuando pusimos límites, no nos sale como se suponía que nos tenía que salir todo o no resulta como debería? Cuando vienen esos ataques de alguien que se resiente porque nosotros ponemos límites, necesitamos y es fundamental tener grupos de apoyo. Así que aquí aprovechamos para contarte que tenemos grupos de esperanza, que tenemos también grupos de Zoom que se reúnen todas las semanas, grupos de hombres y grupos de mujeres para poder tener
poder abrir tu corazón para poder tener esa red de respaldo que tú seguramente vas a necesitar cuando estás llevando un proceso de sanidad del corazón. Te invitamos a que te puedas integrar a uno de ellos. ¿De qué forma nos podemos integrar? Escribiendo un mensaje de WhatsApp al 502, si usted vive fuera de Guatemala, 502-3052-1245. 502-3052-1245, y ahí pues va a recibir la atención para poder pertenecer a un grupo de esperanza tanto de hombres como de mujeres. O escribiéndonos un mensaje directo acá a la página de Facebook del Ministerio Celebremos la Vida, y pues vamos a poder guiarlo por el proceso, y también no solo agregarlo a un grupo de esperanza, sino también agregarlo a un grupo Zoom de compartimiento. Le cuento que próximamente vamos a tener también la plataforma YouTube, estamos construyéndola, así que esté atento. Le recuerdo también otro anuncio, María José, ya que me diste oportunidad de dar anuncios, es que hoy es nuestro último programa de límites y después nos vamos a 2 semanas de receso ministerial. 2 semanas de receso ministerial en los cuales no va a haber ninguna actividad, ningún en vivo de Celebremos la Vida, de Zoom, ni grupos de Zoom. Si usted tiene una emergencia, pues ahí tiene sus grupos de esperanza, sus mentores, pero vamos a hacer 15 días donde vamos a guardar reposo. Creo que es necesario, ya no sé cuántas semanas llevamos ininterrumpidas de transmisión y creo que todos necesitamos hacer una parada para tener ese receso, ese reposo que tanto es importante. Y ese reinicio. ¿Verdad? Así es, ese reinicio. Vamos a ver entonces, hablamos ya de la mentira número 1, que es si pongo límites soy egoísta. Número 2, mentira número 2, los límites son indicio de desobediencia, aprendimos que tampoco es así. Número 3, si comienzo a poner límites me lastimarán, aunque esa es una mentira que creemos, pero aprendimos también que es probable que alguien pueda lastimarte con sus reacciones, pero tú no eres responsable de las reacciones de las otras personas. Y la mentira número 4 es si pongo límites, lastimaré a otros. Y es que qué interesante estas 2 mentiras que hemos estado hablando hoy más a fondo. Si comienzo a poner límites, me lastimarán, lo creemos. Y si pongo límites, voy a lastimar a otros. En fin, entonces no pongo límites por temor a cualquiera de las 2. Así es que entonces estamos en este cuarto límite que nos dice que si pongo límites, lastimaré a otros. Si pone límites, tememos entonces que podamos lastimar a otros. Es un miedo que es válido, pero sin embargo no es correcto. Alguien a quien verdaderamente te gustaría verte feliz y realizado, por ejemplo, ¿a quién puedes poner límites? Tú le puedes poner límites al amigo que te pide tu vehículo prestado cuando tú lo necesitas y le puedes decir que no, y eso no quiere decir que tú lo estás lastimando. Le puedes poner límites sin lastimar, no estás lastimando a aquel pariente que en algún momento está en aprietos financieros crónicos, que te pide desesperadamente un préstamo. Escucha, aprietos financieros crónicos, o sea que es una constante, tú puedes decir que no, y puedes decirle que no también, por ejemplo, a la persona que te pide apoyo cuando tú mismo no estás bien, ¿sí? Le puedes decir que no, este no es el momento para poder ayudarte moralmente, por ejemplo, porque yo también tengo algo que resolver. No quiere decir que tú estés lastimando a las otras personas. Recuérdese que una de las reglas de un mentor es que el mentor puede renunciar, y esto aplica también para pausar, porque un mentor no siempre va a estar bien y responsablemente el mentor tiene que tener esa vulnerabilidad porque hasta le va a servir al mentoreado. Saber que hay momentos que la cosa se pone cuesta arriba. Yo he visto cómo María José muchas veces ha tenido que parar de... Yo ya le dije a él que contara lo que significa poner límites. Los límites saludables. Ya le vamos a María José, los límites apropiados no controlan. Ni atacan ni lastiman a nadie, nos protegen, al contrario, nos protegen de ser lastimados. Son los límites saludables. Los límites saludables, totalmente. Recuerden que Dios no tuvo ningún problema en hacerle saber a Pablo que no lo libraría de su aguijón. En 2 Corintios 8, ¿verdad? Nos dice que no bastante a menudo. A Dios no le preocupa que sus límites, o nos lo dice, mejor dicho, bastante a menudo. A Dios no le preocupa que sus límites nos lastimen. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo límites en amor. Sabe que debemos asumir entonces nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestras vidas. Cuando nos dice no, nos ayuda precisamente a asumirla. Y es importante esto porque a veces
nosotros no queremos reconocer ese límite. Ya Dios nos dijo no y nosotros queremos seguir. Y a veces cuando reconocemos o admitimos que sí, bueno, aceptamos que nos dijo no, no lo entendemos en el momento, pero después hace todo el sentido. Un límite en amor, en el momento probablemente no lo vamos a entender, pero después va a hacer sentido. Hay una frase que usamos de Rick Warren que dice, no espere sentirse bien para hacer lo correcto. Haga lo correcto y luego entonces se sentirá bien. Sí, y entonces es importante tener cuidado, por favor, en malestar, en frustración o enojo, lejos de utilizar los límites como un arma defensiva, los podríamos utilizar como un arma ofensiva. Entonces, sí podrían nuestros límites en algún momento lastimar a otros. ¿Ya vieron cómo cambia ahí la perspectiva? La mentira que nos hemos creído es que cuando ponemos límites estamos lastimando a otros, ¿sí? Ya leímos que no, que tenemos todo el derecho de poner esos límites apropiados, que de hecho Dios nos pone límites a nosotros y no es que no le importe que nosotros podamos pensar en que esos límites nos lastimen, sino que Él sabe que nos los pone porque es lo adecuado y porque es lo indicado. Y como Alejandro mencionaba, Él le dijo a Pablo que no le iba a quitar ese aguijón y que le bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso fue lo que le dijo. Pablo seguramente con el tiempo lo entendió, que por qué Dios le había dicho eso. Ahora, sí podrías lastimar a alguien si pones límites, si lejos de utilizar tus límites como un arma defensiva, los pones como un arma ofensiva, en cólera, en enojo, en frustración, en desesperación. Ahí sí, entonces los límites sí pueden ser utilizados como algo ofensivo y lo que estamos aprendiendo es que sean un arma defensiva en amor. Así que cuidado con esto. Ya nos pasamos de las 18:30, pero vamos a saludar a las redes sociales, interactuemos un poco con los comentarios, así que vamos a leer 5 comentarios que tengan que ver respecto al tema. Hay un montón, por eso le digo ahí a producción que solo utilicemos 5, Minor, para poder comentarlos acerca de los temas que estamos trabajando hoy en esta serie Límites. Entonces, vamos a interactuar con las redes. Dice Noemí Manso, antes de ponerlos, considero que hay que orar para que Dios ponga las palabras correctas y podamos decir lo que realmente queremos. Seguido de eso, que nos dé la fortaleza para mantener nuestra palabra y no dejar que la manipulación de los otros nos haga ceder. Qué impresionante el comentario de Noemí Manso. Sí. Gracias por ese comentario. Gracias. Enid de Tejea nos dice, sí, he recibido rechazo y crítica por los límites que estoy iniciando en mi vida y en mi proceso de sanidad. Ánimo, entonces, Enid, a seguir aprendiendo a poner esos límites en amor, límites saludables. Está también Cintia con nosotros, dice la codependencia, es que ese es el Facebook de su hijo, Sebas está en Alemania, pero dice, la codependencia nos lleva a tener tanto temor al poner los límites sanos en nuestra vida y Dios respalda los límites. Así es, Cintia. Sebastián es fan destacado de la página de Celebremos y él no lo sabe. Sí, muy bien. Marta María, los límites son importantes de poner, además de comunicar las consecuencias de pasarlos y cuando se pasan no debe de sentirse culpa por tomar las acciones de las que ya habíamos hablado antes. Correcto. Necesitamos poner límites de forma clara, anunciando o advirtiendo de las consecuencias que pueden haber si esos límites se transgreden. Dice Mariela Estrada, suelo aceptar los límites de otra persona, pero a mí me cuesta muchísimo. Le pido a Dios que me ayude a hacerlo correctamente. Gracias. Y para eso nosotros necesitamos, hay diferentes temas que se pueden trabajar en Celebremos. Podemos trabajar la codependencia, que eso es no saber poner límites, es una de las aristas, decía Selvin en un comentario ahí, de la codependencia, pero puede ser que se nos salga de control, se nos desborden las emociones, porque no queremos respetar los límites, y entonces tenemos que trabajar ese problema que tenemos, ¿verdad? Y aquí, por aquí, Lisa nos está, perdón. Wilmer, léelo tú. Puse demasiados límites al punto de quedar muy solo, esos eran límites rígidos seguramente, ahora me cuesta demasiado convivir con mucha gente y cada vez más se reduce mi círculo social. Y entonces, Wilmer, pues eso es lo que estamos aprendiendo.
creo que muchos de nosotros hemos pasado en algún momento por esa situación de poner límites tan rígidos que nos quedamos solos, pero cuando aprendemos a poner esos límites junto de la mano del Señor y ponerlos de la forma más saludable posible, pues empezamos entonces a volvernos a rodear de gente que tiene también sano su corazón y ya no de gente que nos está lastimando. Hagamos un viaje rápido por entonces estas mentiras que ya estamos entendiendo que no son mentiras. Solamente la número 1 es la mentira. Aquí estaba Lisa Ábalos diciendo, bendiciones, ¿cómo puedo ver las prédicas anteriores? Ya que por el horario de trabajo no los he podido ver. Muchas gracias. Todo esto queda grabado aquí, los programas, todos los programas, Lisa, están por aquí, pero de todos modos, yo quería leer tu comentario para que alguien del grupo que nos asiste aquí virtualmente pueda ayudarte con enviarte el link de los otros dos. Ahí está ya en pantalla apareciendo el link donde están todos los temas. Gracias. Mentira número 1, si pongo límites soy egoísta. Mentira número 2, los límites son indicio de desobediencia. Mentira número 3, si comienzo a poner límites me lastimarán. Mentira 4, si pongo límites lastimaré a otros. Y mentira número 5, poner límites significa que estoy enojado. A veces nuestros sentimientos de enojo o injusticia pueden ser difíciles de disimular, ¿verdad? ¿Estás enojado? No, pues contale a tu cara que no se ha dado cuenta, me enseñó María José. Debemos de comprender que muchas veces cuando las personas comienzan a decir la verdad, a poner límites, a asumir su responsabilidad, el enojo se puede hacer presente por un tiempo porque empezamos a ser conscientes del daño que pudimos evitar si los hubiéramos puesto antes. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí, porque, mira, decir. Es que no sé qué quieres que diga. No, lo que ibas a decir. No iba a decir nada. Es que mire, pues de verdad, a mí me encanta este tema de los límites. Y no solo por lo que yo he aprendido en esto, ¿cómo se llama? Intelectualmente, leyendo, sino que pues de verdad creo que podríamos hacer un programa alguna vez de cómo nosotros nos hemos puesto límites, cómo hemos ido aprendiendo a poner los límites. Y Alejandro mencionaba algo, puede ser que en algún momento sí me enoje cuando empiezo a poner límites. No es que los vaya a poner porque estoy enojado, ¿sí? Eso me recuerda una serie que tuvimos en Villarreal, que te acordás de unos sketches que hacían. Voy a apuntar aquí, había un mensaje ahí que quiero darle respuesta. Que decían, ¿por qué estás enojadita? Entonces, a veces podemos poner límites porque estamos enojaditas o enojaditos. No se trata de eso. Yo tengo que poner límites en amor, de forma saludable. Sin embargo, cuando empiezo a poner límites, sí me puedo enojar. Porque me enojo conmigo por no haber puesto esos límites antes, por no haber sido consciente de la necesidad de poner esos límites con antelación. Entonces, empiezo a ser consciente del daño que pude evitar si los hubiera puesto antes. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Sí? Me acaba de pasar con un desorden de unos libros. Cierto. Mira, aquí usted mira bien bonito de este lado, pero si yo le hago un paneo para este lado, hay una librera que es una librera de uso múltiple. Para mis libros, y se han convertido en una biblioteca del colegio, y les he dicho a mis hijas, quítenlos, y les ofrecí que, y voy a hacer una toma de esos libros, y cuando regresemos del receso vamos a hacer una toma del mismo lugar, para ver, no es cierto, yo no he sabido poner esos límites, yo estoy yendo para arriba, yo no he sabido poner esos límites, y entonces me enojo, pero yo soy el que no he puesto esos límites, así que hoy vamos a terminar el programa antes, porque voy a poner los límites. Estaba haciendo una pregunta ahí, Gina, ¿cómo mantener los límites? Yo quiero que posteemos también ahí, por favor, Mariané, el link, o Mónica, no sé quién de las dos está respondiendo, creo que es Mariané o Helvi, perdón. Vamos a poner el link de la conferencia que dimos en familia, la de codependencia, que le hemos estado poniendo, porque ahí hablamos de que nosotros tenemos que sanar el corazón para poder mantener los límites, y por eso necesitamos un grupo donde nos acompañen, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sigamos entonces. Poner límites significa que estoy enojado. No debería, pero me puedo incomodar en algún momento porque estoy siendo consciente del daño que pude evitar si hubiera puesto ese límite antes. Entonces, los límites generan enojo en algún momento. No es que los límites generen enojo, esa es una mentira que tiene una interpretación definitivamente totalmente equivocada de las emociones y de la ira en relación a
perdón, sí. ¿Acaso, perdón, me perdí un momento, acaso los límites generan enojo? Eso es lo que te estaba diciendo, ya te lo habíamos explicado en algún momento. No es que generen enojo, pero puede ser, ¿sí? Que tus emociones salgan a flote, que tus sentimientos empiecen a traicionarte en algún momento porque están al final cumpliendo su función y nos están diciendo algo, nos están dando una señal. Entonces esas emociones o esos sentimientos que pueden haber en algún momento cuando nos damos cuenta que deberíamos de haber puesto límites anteriormente. El enojo, ¿qué pasa? Fíjate, en este libro de límites, Henry Cloud habla de la ira, y yo dije, no, mejor tal vez poner enojo, porque creo que ira es un nivel más allá que el enojo, eso es lo que yo creo, pero creo que sí, a veces la ira o el enojo que puede venir por poner límites nos advierte que nuestros límites han sido traicionados, nuestros límites han sido transgredidos, y funciona entonces como ese radar. Quiere decir que en algún momento el enojo o la ira puede ser buena porque te puede funcionar como ese radar de que necesitas defenderte o de levantar otros límites. Son un sistema de alerta entonces temprana. Eso quiere decir el enojo, que nos va a advertir de que hay peligro de volver a ser heridos o de volver a ser controlados. Entendiendo entonces, si pongo límites no significa que estoy enojado. Sin embargo, si en algún momento vuelve a haber enojo, vuelve a haber ira, es bueno porque tú te estás dando cuenta que está llegando esa alerta de que estás en peligro. De hecho, María José, la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. El enojo también entonces nos da un sentido de poder solucionar los problemas. Nos proporciona, como decías tú, el combustible, la energía para proteger nuestra persona, a nuestros seres queridos y nuestros principios. Al igual que todas las emociones, el enojo no tiene sentido, no tiene un sentido de la oportunidad. O sea, si se nos desborda, no vamos a darnos cuenta, ¿verdad? El enojo no se desvanece automáticamente si el peligro pasó hace 2 minutos. Muchas veces nos vamos a quedar enojados y ya ni vamos a saber por qué fue que nos enojamos, ¿verdad? O hace 20 años, ¿verdad? Que nos enojamos y todavía... Pero ahí es porque no has trabajado algo. Si tienes 20 años de estar enojado, estuviste en peligro, pero bueno. El enojo debe ser procesado entonces debidamente. De lo contrario, la ira seguirá adelante. Sí. Airaos, pero no pequéis. Bueno, entonces, ¿por qué a veces el enojo se manifiesta en quienes estamos poniendo límites? Porque empezamos a entender que nuestros límites han sido lesionados, nos sentimos con mucho asustadas quizás o asustados de la rabia que sentimos porque no habíamos puesto los límites con anterioridad. Cuando empezamos a poner límites, tú pones un límite sin estar enojado, o sea, tienes claro que tienes que poner un límite y pones ese límite. Sin embargo, puede ser que adentro te empieces a dar cuenta o te empieces a dar cuenta qué tan lesionados estaban tus límites. Yo no sé cuántas veces tú has dicho, ¿por qué no puse ese límite antes? Si yo le hubiera dicho que no desde el principio, si yo no hubiera aceptado o no le hubiera puesto el límite de que cuando éramos novios, porque he escuchado muchas historias de esas, me fue infiel cuando éramos novios y aún así me casé con esa persona, ¿por qué no le pude decir que no desde el principio? Entonces, cuando han pasado 20 años, otras 6 traiciones, otras 6 infidelidades, empiezo a poner límites, me doy cuenta y empiezo a sentir esa rabia por dentro del hecho de por qué no pude poner límites adentro. Entonces, no se trata de que sea un enojo nuevo, sí, el que estoy sintiendo. Es un enojo que estoy guardando de antes, es un enojo viejo, porque cuando tú no pones límites, cuando las personas transgreden tus límites, cuando no han sabido respetar tu espacio, hay frustración, hay enojo que se manifiesta con frustración. A veces son años de habernos quedado con un no aquí, sí, años de no haber podido decir que no, o de haber dicho no y que no hayan sido respetados nuestros no, o que no hayan sido atendidos. Entonces, te insistimos, no es que los límites se tengan que poner en enojo para que funcionen. Sin embargo, cuando empiezas a poner límites, sí puede haber un malestar dentro de ti, un enojo que ha sido, lo que te dije, un enojo viejo, un enojo que ya viene de antes, que te hace ver que esos límites se tendrían que haber puesto muchísimo tiempo atrás. Es muy común
que las personas se pongan al día entonces con su enojo, ¿verdad? Ajá. Y ahí es el enojo de hace 20 años, ¿verdad? Necesitan tiempo para examinar, o sea, necesitamos tiempo para examinar esas violaciones a nuestros límites, que fueron esas violaciones en el pasado, ¿verdad? Y que no nos habíamos dado cuenta. Algunos podemos, o algunas veces, podemos estar enojados entonces con nuestros padres cuando hacemos eso es interesante, Sí. Porque a la hora de hacer el inventario nosotros podemos regresar a momentos de dolor que tenemos que traer a la cruz, ¿verdad? Tenemos que traer a la cruz. Por eso es que nosotros necesitamos de los grupos de compartimiento. Eso de nuevo aparece aquí la necesidad. Impresionante, es que mire, no se trata solo de escuchar este tema, no se trata solo de escuchar la lección del día martes, se trata de tener ese grupo seguro donde usted pueda sacar sus frustraciones. Tampoco se trata de que sean grupos solo de quejumbranza, pero hay un momento donde ese es su lugar seguro también para poder sacar todo el dolor que pueda tener, ¿verdad? Algunas personas pueden constantemente y cariñosamente frustrar nuestros límites y eso causa frustración y más enojo. Ni se han dado cuenta que no han arreglado los libros. Bueno, entonces aquí vienen las buenas noticias y aquí viene la esperanza que queremos dejar en tu corazón porque ya estamos... Todavía le dije a Alejandro, cuando sean las 45. Ay, mi vida, le dije yo tan linda. Cuando sean las 45 vamos a hacer un resumen de los 3 programas. Los 3 programas. Y no hemos terminado, todavía nos falta terminar esta mentira y otra mentira. Aquí viene entonces la buena noticia. A medida que vamos sanando, menos enojo vamos a sentir. Y eso es bueno, de verdad. Entender y comprender que a medida que vamos sanando, entonces menos enojo vamos a sentir, vamos a poder desarrollar mejores límites, nos vamos a sentir menos molestos con nosotros mismos y te queremos decir que no le temas al enojo, no le temas a la ira, sino que descubre que descubres, porque ya lo hemos estado hablando, no le temas a ese enojo y a esa ira que vas a empezar a descubrir cuando empiezas a comenzar a poner límites. No le tengas miedo, es parte de tu proceso, compréndelo de esa forma. Y sabes que me encantó esto, ese enojo, esa ira, son los antecedentes del alma protestando, ¿verdad? Tus pensamientos, tus emociones reprimidas, diciendo, ¿por qué no lo hiciste antes? Y esos antecedentes entonces deben de ser revelados, deben de ser sacados a luz, deben de ser comprendidos, deben de ser puestos a la luz de la palabra para que Dios te ame así, aunque entiendas que Dios te ame, aunque pusiste esos límites hasta este momento cuando los debiste haber puesto antes, Dios no te va a dejar de amar por eso. Y después tienes que asumir la responsabilidad de sanar y desarrollar mejores límites. De esto se trata, es un entrenamiento que tenemos. Entonces, la importancia de nuevo de que tú puedas encontrar un grupo de apoyo, un grupo de compartimiento para que puedas precisamente sacar todo ese enojo y todo esa ira. Yo no sé si nos saltamos o leemos todavía. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Los límites disminuyen la ira. Un importante corolario sobre la ira dice, cuanto más bíblicos sean nuestros límites, menos ira experimentaremos. Los individuos con límites maduros, con las personas menos enojadas, son las personas menos enojadas del mundo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo dice? Las personas como yo, con límites maduros, son las personas menos enojadas, porque saben que los está poniendo en amor. Un límite es un límite, punto. El que lo está transgrediendo es el otro, el que está reaccionando mal es el otro. Y bien fácil lo entendiste. Sí, es que como que yo lo hubiera escribido. Mientras que los que recién comienzan a trabajar con los límites ven aumentar su enojo. Esta desaparece cuando los límites crecen y se desarrollan. Así o sea que es un ejercicio ir poniendo los límites. Entonces ya hablamos de qué interesante estaba esta mentira, bastante interesante esta mentira número 5 de que poner límites significa que estoy enojado. Hemos aprendido muchísimo y vamos a ir entonces con la última mentira, que es la mentira número 6 o esa
idea falsa que tenemos acerca de los límites, y es cuando otros ponen límites, me lastiman. Ya vieron, esto es de doble vía. Tengo que comprender que no solamente yo estoy en el derecho de poner límites, sino que los demás también me pueden poner límites, y así como yo no quiero que crean que estoy poniendo límites para lastimar a la persona, entonces tengo que comprender que cuando me ponen límites no quiere decir que me estén lastimando, están levantando sus barreras de protección y poniendo su marca, decir, hasta aquí de esto no puedes pasar. Entonces esta mentira, te la repito, cuando otros ponen límites, me lastiman, será entonces que no estamos aceptando los límites de los demás, y eso es algo que tú tienes que examinar, es un autoanálisis, tienes que preguntarle al Señor o al Espíritu Santo, ¿será que yo no estoy aceptando los límites de los demás? Quiero que acepten los míos, pero no estoy aceptando los demás. Cuando alguien, ¿qué pasa cuando alguien responde que no a tu pedido de ayuda o de apoyo y te queda ese sabor amargo porque te dicen que no? ¿Será que te pasa eso? ¿Será que te sientes lastimado, rechazado, o te quedas en shock porque alguien te dijo que no? ¿O te cuesta entonces aceptar que los límites de las otras personas hacia ti son útiles y son buenos? Y definitivamente no es nada agradable tener que aceptar los límites de los demás, porque a nadie le gusta escuchar la palabra no. Nos cae re mal escuchar la palabra no, pero tengo que ver y examinar mi corazón por qué me desagrada y me molesta que alguien me ponga un límite. Respondamos a esta pregunta, ¿por qué es tan difícil aceptar los límites ajenos? Vamos a dar la primera respuesta. Porque solo... El primero, entonces, ¿por qué es tan difícil aceptar los límites ajenos? Número 1. Perdón, algo hice, algo toqué. Otra vez. Ahí seguimos. Vamos a quitarnos esto. Ok. Dale tú. ¿Por qué es tan difícil aceptar los límites ajenos? Número 1, porque no los aprendimos de forma correcta en nuestra niñez. Puede ser que hayamos crecido en un hogar donde habían límites demasiado rígidos o límites demasiado porosos, ¿verdad? No había límites saludables, entonces nos cuesta aceptar los límites que otras personas nos ponen. Un padre, por ejemplo, egocéntrico, un padre inmaduro o dependiente pudo habernos lastimado cuando éramos niños y no hubo un no en el momento oportuno, ¿sí? Hubo uno en enojo, en cólera, o nunca hubo, no hubo límites, porque algunos pudimos haber crecido con límites demasiado rígidos, demasiado establecidos, y otros crecimos sin límites. Nadie nos dijo que no, entonces eso provoca que ahora nosotros no podamos aceptar los límites ajenos. La 2 sería, porque proyectamos nuestras lesiones en los demás, ¿verdad? Cuando sentimos dolor, una reacción es no reconocer nuestro dolor y volcárselo a otro. Esto se conoce como proyección. Sí. Con bastante frecuencia, entonces, las personas que fueron lastimadas por límites no apropiados en su infancia volcarán su fragilidad en otros. Sienten el dolor ajeno como propio, por lo tanto, evitan poner límites a los demás porque se imaginan lo doloroso que resultará para esas personas. Sí, pues estás suponiendo muchas veces que si vas a poner límites. Es el efecto de carácter no trabajado, ¿verdad? Sí, la suposición. Entonces llevamos dos razones por las cuales es tan difícil aceptar los límites ajenos o los límites que nos ponen, porque no lo aprendimos de forma correcta cuando éramos niños, porque proyectamos nuestro dolor en los demás, creemos que van a sufrir o vamos a lastimar a los demás cuando no los aceptamos. Por nuestra dependencia emocional, esa es otra de las razones por las que no aceptamos los límites de otras personas, y eso a su vez es una incapacidad para aceptar los límites ajenos. Escucha esto, cuando tenemos esa incapacidad, esa dependencia emocional para admitir o para aceptar los límites ajenos, puede ser que lo estemos haciendo porque hay idolatría hacia otra persona, hay una dependencia emocional tal que otros puede ser tanta esa dependencia hacia otras personas que creemos que nuestro bienestar emocional depende de los demás. Y entonces recordemos, y tenemos que recordar que solamente Dios es indispensable. Cuando hay un conflicto con una persona, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto que
con una persona que es importante, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hijos o con nuestros esposos. ¿Será que tener esos conflictos nos lleva a la desesperación? ¿Será que nos lleva como al borde del precipicio muchas veces? Y es quizás porque nosotros estamos poniendo a esa persona en un lugar que no es el correcto. Entonces, y esa es una característica de la codependencia. Sí. No podemos poner límites a esa persona que nos está haciendo daño porque estamos en una codependencia que nos impide poner ese límite. No aceptamos los límites ajenos porque tenemos una dependencia emocional de la otra persona, que si nos dice que no, creemos que ahí se nos va a acabar la vida. Yo tengo que tener cuidado cuando le digo que no a María José. Ay, Dios, yo creo que no creen, hombre. Cuando somos incapaces de aceptar que una persona nos diga que no, le hemos transferido entonces el control de nuestra vida. Estamos en demasiada dependencia emocional y por eso a veces no aceptamos los límites de las otras personas. Solo nos tienen que amenazar un poquito con que te voy a dejar, voy a terminar contigo, y vamos a hacer entonces lo que nos piden con tal de que no nos dejen porque estamos demasiado enganchados. Dejes, ¿verdad? Empiezan esos límites. Sí, y lamentablemente eso sucede con más frecuencia dentro del matrimonio, porque uno de los cónyuges chantajea al otro, ¿verdad? Con amenazas de abandonarlo, y creemos que no vamos a poder sobrevivir sin la otra persona. El controlador seguirá entonces alejándose cuando no se le contente. Se da cuenta, porque logró su objetivo, y la persona sin límites continuará frenéticamente esforzándose, ¿por qué? Para contentarlo. Recomendación, le vamos a hacer una recomendación de un libro que trata de estos problemas de límites. Se llama El amor debe ser firme, del doctor James Dobson. Sí, ese es un libro cristiano que encontramos como referencia también, aparte del libro Límites de Henry Cloud. Hay otro libro que se llama El amor debe de ser firme, del doctor James Dobson. Entonces, vamos a continuar por aquí con el número 4, ¿sí? Hay otra razón por la que nosotros no aceptamos los límites que alguien más nos pone, no aceptamos los límites ajenos, y es por nuestra incapacidad de asumir la responsabilidad. Así es, nuestra incapacidad de asumir la responsabilidad. Algunas personas se acostumbran tanto a ser socorridas que comienzan a creer que su bienestar es problema del otro, ¿verdad? Y ahí vine a quien le fui a reclamar yo que los libros no nos habían recogido, por cierto. Sí, ¿verdad? Eso es este ejemplo. Es que yo sabía que esto me iba a servir para hablarlo hoy. Si se sienten defraudados, pero ¿sabe qué? Hablemos de ese rol, porque nos ha servido y nos hace, sí, ya no los vamos a poder contar, ¿verdad? Porque como nosotros trabajamos esos temas, no quiere decir que siempre lo hagamos de la manera correcta, ¿verdad? Pero María José me dijo, pero ¿y quién tiene? ¿Le diste permiso que se fuera? Y entonces, ¿verdad? Entonces dije, sí, es cierto, pero este programa me está sirviendo para salir de acá, poner esos límites en amor. Sí, es que lo que pasa que le digo lo que te dije, llegó y me dijo, las niñas no han recogido. No, así no te lo dije, así no te dije. Mi amor, las niñas no han recogido las cosas que yo les pedí. No, estaba molesto y le digo, ¿quieres poner límites cuando estás en la crisis? ¿Quieres poner límites? Jalalas en algún momento, decirles mañana en la mañana o una tarde, vengan para acá, tienen que recoger esto y hacerse responsable de esto, y si de lo contrario no va a haber permiso para X, y poner claro, como leímos en uno de los comentarios, cuáles van a ser las consecuencias de no aceptar esos límites o esas directrices que se les están dando. Pero nos sentimos, entonces, cuando no podemos poner esos límites, nos sentimos defraudados y no queridos cuando nadie nos libera de esos contratiempos. No aceptamos la responsabilidad de nuestras propias vidas cuando nosotros estamos en este problema. Sí, y pues creo que hasta aquí vamos a poder llegar. Nos faltaron 2 mentiras. Terminemos solo con este concepto de Pablo. Pablo les habló con firmeza a los corintios en una carta que se perdió, ¿verdad? Así es, y dice, les puso límites a su rebeldía. Gracias a Dios reaccionaron bien. Vamos a ver esta carta que aparece en 2 Corintios 7, 8 y 9. Sí. ¿Yo lo leo? Sí. Ok. Si bien los
¿Por qué me pusiste a leer esa palabra? Entristecí con mi carta, no me pesa, dice Pablo. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta, voy a poner en contexto porque no quiero confundirlos. Esta carta a la que Pablo va a hacer referencia no está, pero él hace referencia a esa carta que fue dura en las palabras. Dice entonces, si bien los puse tristes con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó a arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que viene de Dios es la que nos trae arrepentimiento y ese arrepentimiento nos va a llevar a salvación. Sí, así es. Y entonces aquí lo interesante es que los corintios al final respetaron, aceptaron y reaccionaron bien a los límites que Pablo les había puesto, y cualquiera que hayan sido esos límites, ellos al final pudieron ser conscientes de la necesidad que tenían de que esos límites fueran puestos. Entonces, evidentemente también asumieron la responsabilidad, y eso es lo que a nosotros nos toca hacer, asumir la responsabilidad sobre los límites que los otros me están poniendo. Entonces, conviene recordarnos que la regla de oro de Jesús es así, que en todo traten ustedes a los demás. Ahí están poniéndonos el libro en la pantalla, muchas gracias, el otro libro que les recomendamos del doctor Dobson. Conviene recordar entonces cuál era la regla de oro de Jesús, así que traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Según Mateo 7:12, quiere decir que si yo estoy poniendo límites, si yo quiero que los demás respeten mis límites, yo tengo que respetar los límites de los demás. Y si ponemos en práctica esa regla, cuando se ponen límites, entonces si quiero que mis límites sean respetados, entonces pues tendré que respetar los límites de los demás. Así es de que llegamos entonces al final del programa, ya nos pasamos un minuto, pero pues vamos ya no leímos la última mentira. ¿Cuál es la última mentira? Solo mencionémosla. Bueno, eran 2 mentiras más. Los límites provocan sentimientos de culpa. Esa es una mentira que hemos creído, y los límites son permanentes. Esa también es otra mentira increíblemente. Creo que son tan importantes las 2 mentiras que cuando regresemos del receso vamos a dar estas 2 mentiras y vamos a iniciar la nueva serie que, si no estoy mal, vamos a decir todavía de qué se trata. Ya me recordé. Vamos a ir al módulo del perdón. Así que usted no se desprenda del programa Compartiendo la Vida, se nos terminó el tiempo, pero si usted quiere que hablemos de estas mentiras, ponga ahí que hablemos de las mentiras de la culpa. Sí, no, de hecho sí, bueno, te vamos a contar cómo vamos a trabajar. Me voy a tomar un minuto, unos segundos para hacerlo. Porque para lograr terminar el módulo número 3, que es el módulo que sigue a continuación, es el módulo del perdón, para poder lograrlo terminar a tiempo. Eso significa el 3 de diciembre, porque sabemos que después en diciembre muchos de nosotros nos vamos a desconectar con varias actividades que tenemos. Vamos a trabajar entonces martes y jueves ese módulo del perdón para poder terminar de trabajarlo el jueves 3 de diciembre. Entonces, y estamos orando porque queremos hacer un cierre especial de ese módulo en una reunión presencial. Viendo una película. No les vamos a decir qué película, depende del semáforo, qué capacidad de aforo hay en las instalaciones, y vamos a hacer de plano varias funciones para que podamos reunirnos en este cierre que estamos soñando hacerlo. Así que usted ore porque podamos hacerlo, y ponga ahí, le gustaría que nos reuniéramos todavía solo para poder ver esta película y saludarnos de lejos. Yo creo que sería lindo poder hacer esta actividad. En conclusión, la otra semana, que es la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, no tendremos ninguna actividad de Celebremos la Vida. Te esperamos entonces de regreso el martes 10, ¿sí? Martes 10 de noviembre. Iniciamos entonces nuevamente con Celebremos la Vida online, y ese día te vamos a contar qué vamos a hacer el jueves, que seguramente sí vamos a tener que hablar de estas 2 mentiras. Y última noticia, 8 de noviembre, primero de Dios, se viene la reapertura de Iglesia Villarreal. Si usted no tiene iglesia en la cual se congrega, esté atento, porque se viene la reapertura de Iglesia Villarreal, y vamos a poner ahí en las redes sociales cómo puede hacer para ir a cualquiera de los puntos de Iglesia Villarreal y podemos adorar nuevamente todos juntos al Señor
un domingo. Así que los bendecimos. Y gracias, Minor, por habernos rescatado hoy con la producción. Y te invitamos a que puedas repasar estos 3 programas de la serie de Límites. Bendiciones.